Hola, hola. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal de Plenilunio. Aquí compartimos una mirada de la cotidianidad desde la poesía, algo académico y algo también que tiene que ver con nosotros mismos. Un vino, una cerveza, un café, Una aromática, todo. la vida misma en este canal de Plenilunio. Hola, hola, bienvenidos a este canal de Plenilunio. Eh, Estamos muy sonrientes porque nos encontramos en una casa precisamente muy cercana, muy familiar. Y le agradecemos a Luisa, a su esposo, a su hijo, que nos han cedido este espacio para hacer hoy el programa que queremos traer para ustedes. Vamos a trabajar un tema que, si bien nosotros creo que lo hemos venido como tratando allí por los laditos, porque hemos hablado un poco de la mujer, un poco de la historia nuestra, un poco de los inicios, pues también la intención es que eh, sigamos tejiendo con dos cosas que hemos querido unir, y es la postura política, ¿sí? La familia y todo esto con los ojos de la poesía. Entonces, bueno, hoy vamos a ver qué vamos a hacer con ese tejido de hoy, postura política, familia y todo esto con ojos de poesía. A ver, cuéntanos tú qué expectativas tienes para hoy, agradeciéndote de antemano por darnos este lugar tan acogedor, tan bonito para hacer el programa. Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para todas las personas que nos ven. En el momento en que nos vean, es un gusto para mí abrir las puertas no solo de mi corazón, sino de mi casa para ustedes. Les agradezco estar aquí. Em, Respecto al tema que vamos a trabajar hoy, para mí es bastante difícil, como casi todos los que hemos hablado en Plenilunio, pero hoy específicamente es difícil porque vamos a hablar de la familia en general, eh, y, y tengo ahí unos dilemas Bueno, con, con la familia, con mi familia, con la forma en cómo he construido familia, bueno, en fin. Entonces, vamos a ver qué sale de esta conversación. hay una canción de Álvaro Dalmar que interpreta el cantante favorito de mi papá, que es Alfredo Sader, y esa canción empieza diciendo: lágrimas de amargura vierten mis ojos, lágrimas tan amargas como la hiel. Tal vez hoy Tal vez hoy prepárense un poco porque a lo mejor vamos a tener un poco de lágrimas que nos condimenten esta receta de la vas a postura. llorar vos. Bueno, yo no Bueno, sé, yo no estaría sé. bien, Estoy haciendo un estaría anuncio bien, aquí, quién sabe si salga. estaría De bien. pronto una premonición, vamos a ver qué tal. Ojalá Bueno, no se dé. bueno, en fin, he querido traer, vamos, yo creo que hoy vamos a leer bastante. Tal vez, quién sabe si conversemos tanto, esta vez de pronto vamos a leer más. Está lindo leer, ¿Sí? sí. Pues De mira, pronto así no hay tantas lágrimas. pues, mm, bueno, no, Eso. iba a decir con el patrocinio de, pero no, ya no. Bueno, la poesía en el Valle del Cauca es una recopilación de Guillermo Martínez de 1954, esta recopilación, y esta poesía del Valle del Cauca nos trae unos autores y autoras que en esa época se veían distinto a como nos vemos ahora. Sin embargo, vale la pena, por ejemplo, me voy a detener aquí, en, porque estamos hablando de la familia, ella se llama Margarita Gamboa, ¿sí? Margarita Gamboa nació en El Salvador, pero llegó prácticamente una niña a la ciudad de Cali, allí hizo todo su recorrido y pues la familia Gamboa luego pues tuvo varios de los poetas más reconocidos e importantes de Cali, y ella hizo unos poemas muy distintos. Aquí en este libro
Hay una cosa que dice, pues ella tenía sus hijos, su esposo ya luego, pero me parece muy interesante que aquí dice eh, que ella hacía una poesía limpia y tierna y canta de preferencia las excelencias del hogar. ¿Usted qué imaginaría cuando le dicen que ella canta las excelencias del hogar? Que habla de su casa, de lo bien que se sentirá ahí. Comida sendosa, como muy, una mujer muy, También. como muy dedicada a su hogar, a su casa, yo no sé qué, bueno, vamos a ver. Y luego tiene en contraste este poema que se llama Niños Tristes. Mm. Si tuviéramos aquí una pequeña linterna que nos ilumine, sería importantísimo. O si Vamos a quieres, ver. yo te ayudo a leer Ah, bueno, lee el de Niños Tristes, también. tú, por favor. No, pues, eso era lo que me faltaba. Niños tristes, niños tristes y enfermos que a la sombra del llanto os formáis en el seno de la madre vencida, y que en horas de intenso, de supremo quebranto, iniciáis vuestra marcha dolorosa en la vida. No vengáis, niños tristes ignorados del canto, que preludia el ensueño de la almita dormida, y soñáis con un mundo de ventura, entre tanto que os nutrís con la sangre del manar de una herida. Ah, vosotros, los tiernos, los que sois el encanto del hogar, el resumen de nuestra alma florida, que sabéis el secreto de lo sabio y lo santo. Si venís cuando el eco de la dicha perdida va a esfumarse en la noche del eterno quebranto, niños tristes y enfermos, no vengáis a la vida. Bueno, queda resonando este poema de una mujer que allí nos dicen que cantaba las excelencias del Excelencias hogar del hogar, no, pues y efectivamente tuvo unos hijos, algunos de ellos muy conocidos e importantes en la ciudad de Cali, eh, y pues una estirpe también de poetas, ¿no? De artistas. Eh, ¿Qué podemos decir de esta forma de ver a un niño o una mujer que pertenecía a un hogar tal vez tan tradicional? ¿Qué podríamos decir allí? yo o tú. No, a ver tú que nos has hablado en muchas ocasiones de feminismo, de la postura de la mujer. ¿Eh? Em, Eso es una postura política. sí, pues es que igual el feminismo no se resume a, como muchas personas piensan, a trabajar, ser libre y hacer lo que, pues, como no cuidar su casa, a su familia y a sí misma. El feminismo lo que busca es que las mujeres hagan con su vida lo que quieran. Y en ese sentido, si una mujer decide ser ama de casa y cuidar su familia, sus hijos y quedarse ahí en eso, pues está bien, porque además eso es un trabajo que si no lo hace alguien, pues la otra persona que hace parte de esa familia, pues no podría, por ejemplo, trabajar, cumplir sus sueños, hacer sus cosas también, hacer su vida de otra manera, ¿no? No pensé que con lo que decía antes de la señora íbamos a leer un poema que se llamara Niños Tristes y que diera como, yo lo entiendo de varias formas. Una forma es como, pues no deberían nacer niños con ninguna dificultad de salud, por ejemplo. No deberían nacer niños en hogares donde pues no quieren tener niños. No deberían nacer niños, eh, por ejemplo, en extrema pobreza, donde no tienen cómo sostenerlos, pero también cómo sostenerse a ellas mismas, ¿no? Y creo que eso también es lo que buscan las mujeres eh, feministas con esto del aborto, que no es decir, vamos, está como legalizar el aborto
porque la gente cree que al legalizar el aborto van a haber muchos más abortos. Los abortos siempre han existido y siempre han estado, solo que ahora al volverlo legal, pues las personas van a poder acceder a ese derecho y no van a poner en riesgo su vida. Y va a ser una decisión también eh, de ser responsable con esa otra persona que viene en camino, ¿sí? Y eso, pues yo soy mamá. Y, ay, usted por ser mamá, ¿cómo habla del aborto? Bueno, porque yo creo que sí es importante ser mamá por decisión y no por obligación, porque eso genera una forma distinta de ser mamá. Y, y eso es una cosa que yo leo y veo ahí en ese poema, que pues creo yo que es de hace mucho tiempo, también por la forma en cómo está escrito, eh, pero que aplica mucho también a todo lo que se discute ahora. Y es que se pueda elegir ser mamá en dignidad y en dignidad no solo para la mujer, sino también para ese niño que viene en camino. Y la otra forma que veo es como si ya el niño está, procurar que ese niño viva bien, que no sea un niño triste, que sea un niño feliz y pensarán entonces, ay, eso es por los eh, regalos, juguetes o demás, pero no, es por cómo se cuida, se dedica, se acompaña a ese niño. Esas son las dos formas que yo veo ahí en ese poema, que además no lo había leído nunca, entonces me cogiste así como, chin, fuera de base a hablar de algo que no habíamos hablado antes, Como suele pasar con estas, como suele pasar con estas con estas conversas que conversas hacemos que aquí son, nosotros. sí tenemos una idea del tema, lógicamente, cada uno se prepara, cada uno mira qué selecciona, qué va a leer, pero no es una cosa que conversemos antes porque queremos también ofrecer ese punto de vista que va surgiendo con lo que uno va, digamos, transcurriendo en esta conversa. Eh, Mira que a mí me parece que allí hay una postura política de una mujer, mira, nació en 1899, Uf, 1800, o sea, antes de mi abuela. es una mujer de 1899 y eso quiere decir que es una mujer que nos está entregando un punto de vista muy, muy discordante para ese momento histórico, ¿no? Mm. Una mujer además que pues tenía un esposo, tenía unos hijos, pero también una mujer poeta que escribía, que estaba dedicada también a muchas actividades artísticas y culturales en Cali, que promovió varios centros de educación en la ciudad. Entonces, claro, una mujer que estaba pensando en otras cosas, ¿sí? Y tenía una visión no solo de ella, sino de otras mujeres Mm. que podrían estar pasando por esta situación de los niños tristes. Ella era una mujer acaudalada, ¿sí? Una familia acaudalada, entonces tal vez ella no tendría una situación de que el niño pasara dificultades económicas, pero estaba pensando también en otras mujeres, en otras personas, y pues creo yo que este poema tiene un fin de una postura política de una mamá, fíjate, de una mujer madre, de una mujer que estaba pensándose las cosas distinto y también pensando en otras mujeres. El otro día hubo una muy famosa línea de gente que estaba escribiendo unos poemas que decían yo y las que me habitan. Y hubo muchas personas que escribieron poemas con esa temática y creo yo que ella representa eso, de ella y las que la habitan también. Mm. Bueno, no sé con qué nos quieres contrastar porque la idea también es que esto sea un diálogo no solo de nosotros, sino de la gente que queremos que nos habite, que, A que hemos propósito. traído aquí para leer. Bueno, yo te traje a ti para leer. Eso sí, mire, esas son las sorpresas que tenemos aquí. No sabías que te iba a traer a ti, La ¿no? verdad, no, no. Te traje a ti con estos libros. Estaba, bueno, yo no conozco tantos poetas,
ni mujeres ni hombres em, como tú. Entonces sí se me hizo muy difícil buscar personas que hablaran sobre la familia de distintas maneras. Pero me acordé, no sé por qué, que tenía varios libros tuyos y creo que en otros espacios has leído poemas de este libro que se llama Mar Íntimas, que además pues la portada del libro es un árbol que tiene los ojos de tu familia. Entonces dije, aquí tiene que haber algún poema que hable de la familia, o sea, eso en este tiene que estar, ¿Quién sabe? Vamos a ver. cualquiera. Y buscando, ¿Qué tanto? no sé qué vaya a pasar con este poema que yo de aquí, además porque igual pues está tu familia aquí presente, pero pues yo lo leí y me gustó porque habla de la familia en varios sentidos. Entonces me pareció lindo traerlo. Se llama Soñarme, soñarte. Cadenas de sueños me introducen en diversos mundos. Cada mundo me produce fogonazos. Cerca a tu padre, el mismo que sigue vivo en tus retos de triunfos, escucho relatos antiguos, logros y vivencias de un hombre añejo con sabor a río. Cerca a mi padre, encuentro una mirada de quietud y análisis, palabras escasas que sugieren afecto y un camino trazado. Cuando abro los ojos, te encuentro. Lloras al saber la noticia de tu padre, te pido un abrazo, me remito a aquellos juegos de infancia donde con una almohada simulaba la amada. Entonces, sintiéndote parte y todo, te digo, tú eres la almohada con que de niño soñaba. Tengo unos, tengo unas añoranzas con esas almohadas, te digo. Bueno, Es que, es que mira, es que uno quiere poner en evidencia, ni modo. Pero es que resulta que yo jugaba con unas almohadas y decía que esas almohadas pues eran como mi pareja, ¿no? En esa época. Yo no tenía a nadie, pues, lógicamente, era un niño, pero yo ponía la almohada aquí, entonces ya está mi pareja y me acostaba ahí. Y yo así, ¿qué más? ¿Cómo te sientes? Yo no sé qué cosa. Y le daba besos también a la almohada, claro, le daba besos. Un amor así muy, muy soñador, a propósito. bueno, pero sería, por ejemplo, bueno, creo que ya a este momento, pues todas las personas que te conocen, sabes que esa almohada ya tiene nombre, que ya no es una No, 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 almohada, no, pues, ¿verdad? Tiene obviamente, postura que política. ya no es una almohada, que ya tiene nombre y que además tiene una postura política Claro, muy muy definido, clara claro. y muy firme. Sí. Hubiese sido lindo grabar la reacción La reacción de la, de la, de la almohada. de la- No, no, pero esa almohada ya tiene. Al escuchar este poema también, porque digamos que cuando yo lo leí me pasaron varias cosas. Una, pues que, eh, pucha, ya van a empezar a caer las lágrimas. ¿También? Yo creo, Ah, me bueno. pasaron varias Era cosas una porque, premonición, yo les dije. lo primero, pues porque, eh, pues es también como tú veías a tu suegro, ¿no? Y es la imagen no solo que, que tu esposa tenía de su papá, sino la imagen de tu suegro. Y el suegro, pues, indiscutiblemente hace parte de la familia y es importante el suegro, aunque a veces mi suegro, que yo creo que me ve, le mando un saludo, Ah, más que seguidor del es seguidor de canal y del Plenilunio, programa, claro. claro. Saludos, Y don yo sé Eduardo. que con Eduardo. mi suegro yo tengo una relación difícil a veces, porque los dos tenemos unas posturas Política. políticas
em, muy distintas. Y eso hace que choquemos mucho en muchas cosas. Pero cuando yo leía esto, yo decía, bueno, los suegros sin duda alguna son importantes en la vida y dejan una huella muy grande en pues quienes los acompañan también a vivir. Seguido a eso, pues la visión de tu papá, que tienes tú sobre tu papá, sobre cómo es tu papá, cómo te ha acompañado tu papá y también cómo ha acompañado a tu familia, ¿no? Que pues pasa a ser esta tu familia principal, por así decirlo, primaria, y pasa a tu papá eh, como, a, como acompañar también esa familia que está ahí y como en este poema hablas de la familia extensa, que son los suegros, que son los papás también, pero también de la familia que decidiste formar y que decidiste acompañar, ¿no? Y con la que decidiste eh, hacer la vida, básicamente. Y eso me hace pensar también eh, en mí y en la relación que tengo con mi papá. Bueno, eh, y lo distante que está de esto, ¿no? Y lo distante que está de tu visión sobre tu papá, sobre tu suegro, sobre la relación de tu esposa con su papá. Y, y bueno, dije, este poema es para hoy porque también a partir de cómo decidimos llevar la relación con nuestros padres o con nuestras parejas, pues también se marca una postura política, ¿no? De cómo, a pesar de que no pude tener una relación cercana con mi papá, pues decido igual creer que, que hay una esperanza en algo y por ende decido formar una familia también. Entonces, eh, pues este poema hoy eh, es todo eso. No pensé que iba a traer ese poema, la verdad. Me toma por sorpresa. Y agradezco pues todos estos comentarios porque pues lógico, cuando lo escribí no estaba pensando en una postura política, no estaba pensando que íbamos a hacer estos programas todavía, porque es uno de los libros, uno de los primeros libros también que publiqué. Y me da un poquito de pena los poemas, pero vea, me parece que es interesante igual ver cómo la poesía es una forma también de ver la vida y nos sirve para todos los campos, lo académico. Y en este sentido, el psicoanálisis que veía yo una vez en una clase con un profesor, Norman, Norman, profesor. Este profesor Norman nos decía que el padre debe ser un digno rival. Nos estaba hablando en el momento del complejo de Edipo y nos decía, en ese momento en el que el hijo quiere, pues ama a su mamá y quiere que la mamá sea para él y bueno, y el papá entra ahí y decía, el padre debe ser un digno rival. No porque haya un enfrentamiento real, sino en lo simbólico. Cómo el padre de alguna manera se erige como una figura luego ejemplar y el hijo decide seguirlo. Entonces, finalmente, esa imagen allí me trajo a colación lo del suegro y lo de mi papá. Los papás retan, los papás tienen una firmeza, una forma, y esos papás añejos tenían esa forma más,
huraña, más a veces más como misteriosa para uno un poco, pero esa forma hacía que uno también tuviera un reto, tuviera como una presión ahí que decía, bueno, la norma, ¿qué hago en esto? Aquí, por este lado, ¿por dónde me meto? Y esa referencia yo creo que es importante. Eh, y ahora cuando tú hiciste pues esa, digamos como esa confesión también, aquí en este programa hacemos confesiones, contamos cosas muy de nosotros y eso a mí me parece que es lo que hace lindo el espacio y pues yo agradezco que hayas tenido esa confianza, no solo en mí, sino en toda la gente que puede ver allí estos espacios y que lo hayas dicho de esa forma. Sin embargo, yo creería que ahí va a ser muy oportuno para profundizar un poquito más en lo que decías de tu padre, porque veo que tienes el poema justo aquí que dice papá. Bien, sí, pues escuchando lo que decías y también porque no quiero llorar más adelante, una lloradita y ya. Dije como voy a leer de una vez el poema que además nunca le había escrito a mi papá. Ajá. Le había escrito de pronto una carta un día, pero pues nunca se la entregué y nunca le había escrito un poema. Pues, bueno, entonces lo voy a leer y se llama Papá. ¿Cómo sería mi vida si nunca hubiese conocido tu desprecio? ¿Lo quieres leer por mí? Sí, sí, yo creo que sí. Está bien. Creo que puedo, creo que puedo. Bueno, ahí está todo. Además nos vamos intercalando. Bueno, entonces aquí está papá de Luisa Fernanda González, papá. ¿Cómo sería mi vida si nunca hubiese conocido tu desprecio? No tengo respuesta a esta incertidumbre. No entiendo por qué no hay una mirada dulce para mi corazón. Sigo esperando tu abrazo. Los años son una suma de esperanzas de encontrarte con otros ojos, con los ojos de un corazón abierto para mí, para entrar en él a cuidarme para siempre. Puedes hablar del poema si quieres. Bueno, eh, pues me parece un poema muy, muy directo, muy que nos habla también, fíjate que a veces parece que estas, digamos, situaciones tan hondas de las emociones propias, pareciera que están alejadas de la postura política, porque uno cree que la postura política va en un análisis como muy externo. Sin embargo, habla de una postura política de muchos hombres. Mm. Uno podría decir, una postura política solamente es para hacer algo que vaya en beneficio, que aporte, que produzca una situación distinta, pero también las posturas políticas pueden ir en la forma de concebirse como un hombre que simplemente puede tener unas aventuras, puede tener unas parejas, inclusive varias parejas, puede tener varios hijos, de hecho, y a veces ni siquiera conocer o reconocer esos hijos, ¿no? Entonces, también es una postura, y yo diría que esto ha sido común en muchas épocas. Yo ahora escucho unas tendencias más a hablar de paternar, hablar de la presencia, hablar de acompañarse en pareja para la situación de la crianza y de los hijos, pero en muchas ocasiones también ha habido esa postura. Sí, y yo también creo que es una postura también como de quien escribe el poema, ¿no? Eh, Porque fácilmente, eh, pues yo podría decir, no, odio a mi papá y no me interesa saber de él y no quiero que venga nunca y me diga te amo, por ejemplo. Pero no, sigo igual, ya pues ya casi va a cumplir 30 años. Me falta Eh, todavía, pero bueno, está bien. bueno, ya 2 años y ya. Tengo un hijo, he estudiado, he hecho mi vida, ¿sí?
pero sigo con la pregunta constante si tal vez si él hubiese querido ser parte de mi vida, pues mi vida hubiese sido más fácil. Si, si tal vez hubiese evitado hacer tantas cosas que he hecho. Mm, Así que también, y yo creo que esto se lo debo a mi mamá Daisy, y es que a pesar de, de lo difícil que también creo yo es para ella decirme, eh, siempre me lo dijo de esta forma, tiene que querer a su papá y a su mamá porque son sus papás y ya está. Y yo creo que eso me lo dijo tanto y tantas veces que por eso todavía guardo la esperanza de que algún día alguno de los dos lo haga, de cualquier forma, pero, pero que lo haga. Y creo que también me lo dijo tantas veces que por eso, a pesar de que a veces mi papá me hace dar rabia, no porque tenga una relación directa conmigo, sino por cosas que sé, que escucho, porque es igual, pues quien decidió criarme fue su hermana, entonces también ahí genera que yo todo el tiempo sepa él que, en qué está, cómo está, etcétera. Eh, pues que yo decida como decir, Ricardo, te estoy esperando todavía a ver si algún día, antes de que te vayas de este mundo, eh, querés quererme al menos un poquito y demostrármelo y decírmelo y querer pues al, pues a mi hijo que a la final pues es un nieto, ¿no? Entonces creo que mi mamá me dio el carácter, la valentía y la postura política de decidir por el amor y no por el odio, por ejemplo. Y, y pues yo no sé qué sería sin mi mamá. Una, Así que bueno, una postura política sobre el perdón, sobre también, el amor, sobre el dar. Entonces, creo que ahí encontramos en ese poema varias posturas políticas, desde esa visión también de lo que hablábamos ahora, pero también la tuya y la que muchas personas tienen, del perdón, del amor, por encima de cualquier otra cosa. Y pues creo que Ricardo le están tocando la puerta allí para que usted también, hace rato, pero no la quería escuchar. vamos a ver. Si Yo algún, quiero leer otro poema hablando de papás. y unido de una, bueno, Sí, de una, ya que estamos hablando de papás. la postura política. Voy a leer este poema que se llama Luna Sofía. Ah, Y dice, uh, o usted lo quiere leer. no, por favor, yo en Bueno, otra voz escucho yo cómo será. oscuridad que se llena de ti y toma un matiz romántico. Estas letras se escriben con tinta azul como el cielo de las noches cuando se incrusta la luna en su espacio. Todo mi tormento está a su lado, contigo, no es uno más. Escucho ese sentimiento de tu voz, que es el azul mar, cuando me enseñas a empezar, a desarmar, cuando la guerra vuelve a suspirar y te escucha decir, mamá. Bueno, yo creo que hoy no solo yo estoy llorando. No, está con el Hay que patrocinio decirlo, de Kleenex. hay que decirlo, no solo yo estoy llorando. No, ya Eh, sé, ya sé. yo creo que esto también tiene que ver con que Un tema difícil, creo, no, si ¿de tomo verdad? agua se me van todas las palabras. Ah, ok. Yo creo que esto también tiene que ver con, voy a cerrar los ojos un momentico para no ver llorar a la gente Ujú. y concentrarme en lo que va a decir. Eh, y bueno, también para no llorar porque
porque eso también me genera sentimientos. Y es precisamente el rol tan importante que has jugado tú en tu familia para las mujeres que te rodean. Y no solo para tu familia, sino también para las mujeres que llegan, como por ejemplo las estudiantes de la universidad, mi propia, o sea, yo misma, eh, creo que de una u otra manera has, eh, tu postura política también de, a pesar de que la gente te ve como un hombre serio, rígido, estricto, mal geniado, que sí, podrá ser mal geniado, regañón y podrá hacer todo Sí, eso, también. pues también has decidido ser un hombre dulce, ser un hombre tierno, ser un hombre que acompaña desde el corazón. Y eso, eh, creo que todas las que estamos aquí reunidas lo podemos afirmar. Y, y también es como esa decisión y esa determinación que ha sido, eh, pues ser un buen papá, ¿no? Con errores, claro, como todos los seres humanos, pero no eres mi papá, pero bueno, en fin, es como poderte ver un poquito de cerca, ser papá, para mí ha sido un regalo completo y lo ha sido porque creo que alguna vez te lo dije. Creo que alguna vez te dije que me hubiese gustado tener un papá así, ¿no? Y, y esa decisión también que has tomado de, a pesar de que has salido a trabajar para sostener a tu familia, eh, con la compañía de tu esposa, obviamente, has, has igual no dejado de lado el cuidado y el amor por las personas de tu familia. Y eso pues yo lo admiro mucho, además que vamos a estar en el mes del padre. Así que feliz día del padre, No, no, Milton, no, 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 por, no, no, por, la haber, verdad. por haber decidido ser un buen papá y por haber, eh, decidido no solo acompañar a tus hijas, sino acompañar a tantas mujeres y hombres que, tal vez no han contado con una, pues con una figura paterna en su familia. Y claro, tú no has entrado a ser el papá de todo ese montón, pero sí con tu consejo, con tu palabra, con tu escucha, con tu determinación, eh, has hecho sentir a la gente que pueden encontrar un refugio ahí en tu corazón y en tu abrazo, y eso, nada, eso es bueno decírtelo, y, y por eso quise leer de una vez este poema ahí. Y si leo el otro de una vez, pues entonces, pues tendría mucho más que decir, entonces no sé si quieres leer otra cosa, Sí. si vas a decir Eh, algo, yo quiero decir o solamente si pues quiero, que es sigo leyendo. bien difícil decir algo ahí, porque lógicamente pues están hablando de mí Y pues, tampoco esperabas que fuéramos a hablar de no, ti no, tanto no, en no, este no, programa. no, no, no. Yo recibo todo lo bonito, lo que me están diciendo y también en su momento las cosas en las que uno se equivoque y no haga bien, también las recibo, porque es parte de la vida. Las recibo con amor también, con agradecimiento.
pero no voy a hablar más de ahí porque creo yo que es muy difícil hablar de uno mismo en esa forma que siento que son muchos halagos y palabras muy lindas que seguramente nos animan a continuar. A veces también la gente siente desánimo por cosas, pero creo que todo esto anima para continuar. Mm, hay una cosa que me parece importante decir allí, es que yo creo que este es el único programa de la televisión colombiana donde los productores, los camarógrafos y todo el set está llorando. Sí. Una cosa increíble, o sea, yo creo que ningún programa, creo que al final los programas se vuelven como algo tan repetitivo que la gente que está detrás de cámara a veces se fija en otros asuntos y no en eso que están hablando allí. Yo creo que ese es un programa que además vemos varias veces. Uno Mm. ahorita está escuchando, pero luego lo ve cuando sale y eso pues también genera otra sensación. Mm, vamos a leer otra cosa entonces, sí, estoy de acuerdo. Pero antes de eso, yo sí voy a decir algo más y es em, también, no le he escrito a Julián poemas sobre su ser papá, pero, pero yo sé que Eduardo es un tipo estricto, duro a veces. Y, y Julián a partir mm, de su silencio y y de la dulzura que tiene en su ser y en su corazón, ha, ha acompañado a Joaquín de una manera por ejemplo, a veces suelo ser más dura yo con Joaquín que él. Y, y cuando yo veo a Joaquín y la relación que tiene con Julián y lo fácil que es para Joaquín decirle a su papá, papá, te amo mucho, y lo fácil que es para Joaquín decir incluso a veces, no quiero mamá, quiero papá, y amo más a papá que a mamá, y no porque sea más alcahueta él o yo, sino porque eh, Julián, eh, mi mamá igual sí me enseñó algo malo, y era que los hombres no servían para nada. También por su historia tan difícil con los hombres, pues fue la única mujer entre 8 hermanos. Eh, y, y Julián ha sido un hombre que ha decidido cuidar a su familia, que ha decidido cuidar a su hijo y me ha permitido también a mí, eso que él ha decidido y esa postura que él ha tomado, cumplir mis sueños. Eh, como no verme frenada o limitada porque sí o sí tengo que cuidar a mi hijo o porque sí o sí tengo que estar en la casa, sino que él antes ha sido, y a veces creo que no se lo digo mucho, ha sido también un promotor para hacer mis sueños realidad. Así que pues aquí también, ya que estamos en el mes del padre, feliz día Julián por, por decidir ser diferente y por decidir acompañar a su hijo desde la fuerza y la firmeza, pero también desde la ternura, la compasión y el amor. Así que nada, Mm, feliz día. creo que también estamos hablando de la postura política ahí,
de las personas, cómo se asumen desde la ternura, por ejemplo. Eh, este tema de la ternura a veces lo asocian con ser débil o con ser de cierta manera, o alcahueta o ese tipo de cosas, pero más vale la ternura tiene que ver con, con una frase que el otro día le escuché a un padre, a un cura, y la tenía escrita en una tarjetita que él entregaba. Entregaba esa tarjetita, Leonidas, el padre Leonidas, y este padre tenía en esa tarjetita escrita una frase que decía, la bondad nunca se equivoca. Entonces yo creo que cuando uno ve con los ojos de la bondad, de la dulzura, lo demás, pues creo que también endulza y se endulza. Y también esta postura del silencio, muchas veces el silencio también es muy interesante para escuchar, sobre todo. Tal vez el que calla sabe escuchar más y también puede analizar muchas cosas que suceden alrededor. Entonces son posturas también interesantes. Y mira cómo uno sin querer queriendo va haciendo unos contrastes también de esos hombres que tú dices, por ejemplo, del papá a tu esposo con una postura distinta, él ahora como papá con una forma también distinta de asumirse como padre, o de la relación con su hijo. A veces antes era más difícil decirle al papá te amo, ese tipo de cosas, porque el papá mostraba otras formas. Ahorita el papá también tiene una postura política distinta y eso hace que la vida también fluya distinto. Y podamos tener hoy poemas como esos que están leyendo, muy de unos padres más digamos, contemporáneos, pero también padres que han tomado unas decisiones frente a lo que es asumirse en ese rol. Mm, esto es un cambio un poco abrupto del tema, pero hagamos un cambio abrupto, pues de eso se trata también. Este es un fragmento de un poema que se llama Esneda o Amor de Madre. Tiene dos títulos, Esneda o Amor de Madre. Y este poema lo escribió Eustaquio Palacios, que nació el 17 de febrero del año 1830 y murió, a ver, bueno, en fin, aquí tiene unos adendos, unas notas, ahorita no las vamos a leer todas, pero Eustaquio Palacios, miren ustedes que, eh, bueno, el 17 de febrero, sí, nació. Este hombre, hay un colegio en Cali muy famoso, que queda ahí al pie del gimnasio del pueblo, ahí antes de Siloé, que se llama Eustaquio Palacios. A veces la gente conoce más a Eustaquio Palacios por el colegio que por su obra, ¿no? En general, todo lo que hizo. Y también escribió unos poemas. En este caso se llama Esneda o Amor de Madre. Okay. La casita en la vega. Sobre la falda amena de los Andes, de un río transparente a las orillas, una ciudad se eleva populosa, coronada de montes y colinas. Desciende el río de la enhiesta cumbre de una montaña altísima vecina, y corre por dos lenguas entre lomas suavemente inclinadas, verdes, limpias. Al terminar las lomas sale airoso, besa de paso la ciudad querida, y dejando a su espalda la alta sierra, en el valle sus ondas precipita. Entre esas lomas verdes e inclinadas que del río las márgenes limitan, hay una vega fértil, pintoresca, digna de ser habitación de ninfas. El cielo siempre azul y despejado, del inmediato mar, las frescas brisas, las riberas cubiertas de esmeralda y del río las aguas cristalinas, hacen que reine allí la primavera y que sea dulce y saludable el clima. En ella hay palmas de asombrosa altura que a los sonoros vientos desafían. Hay arbustos y flores perfumadas, árboles hay y frutas exquisitas.
Y en las palmas, flores, árboles y arbustos, mil pajarillos melodiosos trinan. Me regala un poquito de agua, por favor. Claro. Vamos en trío. Bajo el río tortuoso y por la vega, como una gran serpiente se desliza, y cuando encuentra obstáculo en su curso, como un corcel fogoso se encabrita. Contra las piedras espumante gime, y sus espumas como perlas brillan. Forma cascadas en las grandes piedras, y las cascadas cavan hondas pilas. Y en las pilas que forman las cascadas, a torrentes sus perlas deposita. Y después se derrama fatigado, y amaina su carrera fugitiva, y silencioso, lento y transparente, deja ver en su fondo lúcidas guijas, guijas. Ya se arrima a la roca, ya se aleja, ya va a buscar la sombra apetecida de verdes y floridos carboneros, y retrata las ramas en sus linfas. Y esos remansos que el follaje cubre, moradas son de náyades y ondinas. Náyades y ondinas. Náyades que son como hadas, Ah, ok. guardianas del agua, de los ríos. Eustaquio Palacios, mire. Y La Vega se refiere a lo que hoy en día es Santa Rita, barrio Santa Rita en Cali. Eh, bueno, se llama Enea o la Madre. ¿Y dónde ves la madre ahí? En la montaña será. Mm, mira, la madre también está en los lugares, en los lugares. Yo creo que la familia, y eso es una cosa que me pareció muy interesante en ese poema porque marcaba también algo distinto a lo que regularmente uno pensaría que le va a cantar a la mamá, ¿cierto? Y va a hablar de ella y de su rostro y de sus cosas, pero resulta que no, él está describiendo los lugares y seguramente los lugares que le recuerdan a esta madre, el río, ¿cierto? Ujú. Todos estos árboles que menciona, todo lo que hay alrededor de la ciudad y me dieron dos nostalgias. Una porque yo creo que este asunto de la familia también tiene mucho que ver con lo que uno conversa, con lo que uno camina, con lo que uno se reúne para comer, con lo que uno escucha en las músicas. A propósito, por aquí estoy escuchando un poco de reggaetón, un poco de trap, un poco el pájaro campana, un poco de salsa, bueno, Un poco de perros, perros también hay por allí, todo. que nos van hablando de todo este paisaje también, que seguramente tu hijo en algún momento Va a recordar. va a recrear Claro, y él a va a lo decir mejor la casa de mi mamá eh, donde se escucha todo, eh, y de repente tal cual. si hiciera un poema, si Joaquín escribiera poemas o canciones, no sé, hablara de la casa de la mamá, que huele también a la panadería que hay en la esquina, a muchas otras cosas que le traen esos recuerdos de la mamá y la retrata también en ese río, en esas cercanías que hay allí, esos árboles, el carbonero, ¿cierto? Además, él va a pensar en la casa de la mamá y va a pensar como un recuerdo no solo de la mamá, sino de y del papá, sino de las abuelas y la bisabuela. Todos Mm, los cuadros que ves aquí en esta habitación los hizo mi abuela. Este cuadro que está acá correcto. atrás, ese cuadro que está allá, Mm. ese que está allá. Pueden ver Y este nomás, los otros son después muy ahí les interesantes. mostraremos los otros también. Pero mm, Prometemos que la editora luego le toma unas fotos a por los ejemplo, cuadros. ese gato que está allá eh, lo compró mi mamá, pero creo que lo pintó mi abuela. A mi abuela le gustaba pintar eh, y, y, y a mi mamá le gusta tejer, bordar y seguro cuando mi casa esté más grande, la sábana de mi cama, por ejemplo, la hizo mi mamá. Cuando mi casa esté más grande van a ver muchos cuadros de los bordados que mi mamá me ha hecho. Así que Joaquín va a recordar la casa de su mamá y su papá como
un recuerdo también de sus abuelas. Su bisabuela no la alcanzó a conocer como para él acordarse de ella, pero ella sí. Además, porque yo le dije a mi abuela que ella no se podía morir hasta que yo no tuviera un hijo, al menos. Se murió justo después de que Joaco cumplió un año. Perdón, antes de que Joaco cumpliera un año. Y, y bueno, lo alcanzó a conocer y además le hizo mucha ropa tejida, mucha ropa le hizo. Y bueno, vamos a ver Joaco después cómo recordará a su mamá, que además yo también me pregunto eso todo el tiempo y es Joaco cuando la gente siempre dice, no, es que la comida de mi mamá. Acá en esta casa quien más cocina es el papá. Entonces Joaco cuando piensa en su mamá, ¿en qué va a pensar? Estaba preguntándome Joaco cómo recordaría la casa de su mamá, ¿no? Porque acá las familias normalmente dicen, ay, es que la comida de mi mamá, es que el sancocho de mi mamá, y yo si pienso el sancocho de mi abuela, a mi mamá casi no le gustaba cocinar, pero le tocó aprender, y entonces también pienso en la comida de mi mamá y digo los frijoles con caraotas que como mi mamá me los hace, no los hace nadie. Eh, pero me preguntaba Joaco cómo ir a recordar a su mamá. Pues no es que yo nunca cocine, pero De hecho, hoy, de hecho. quien cocina más seguido, pues es el papá. Entonces yo me preguntaba, Joaco, ¿qué ir a extrañar? Algo así como tangible, físico, ¿qué ir a recordar o a extrañar de mí cuando yo ya no esté? Y todavía no he encontrado la respuesta. Espero encontrarla más adelante, cuando él esté más grande, tal vez. Eh, o cuando yo haga un análisis más amoroso de mi ser mamá también. Pero yo creo que también a veces me doy muy duro frente a cómo soy mamá, porque igual tengo esa idea de que pues uno sí debería, uno pues ya hablo de mí, ¿no? En realidad las demás no, pero yo sí debía ser una mamá, tal vez como mi mamá que siempre estuvo conmigo. Y bueno, entonces no sé, tal vez cuando me vea un poquito con más amor, en todo sentido, pero en este de ser mamá, pues sepa Joaquín que va a extrañar o a añorar de mí. Muy a propósito, no voy a leer todo el poema, pero sí Antonio Llanos, que es de los primeros poetas que yo amé en este recorrido por la poesía. Caleño, del 11 de julio de 1905, ¿cierto? No me equivoco, que dice 1905. Sí, correcto. Entonces, este poeta mm, sí tiene un poema que se titula Oh Madre. Mm, Pero hay una cosa muy interesante aquí, como para ujú. esto que estás diciendo. Entonces quisiera que me ayudaras a leer este último terceto. O, si quieres, estos dos tercetos. ¿Me puedes tener esto, Es por un favor? soneto, ¿no? Que se llama Oh Madre. O lo quieres leer todo. Es corto realmente. Oh madre, brinda arrullo y regazo como el árbol y el ave a la desolación de mis días aviesos. La miel de sus palabras desciende hasta mis huesos con el trémulo giro de una onda suave. En su mirar profundo puso Dios, con la clave de la vida, honda urna de castos embelesos. Se hace pura mi carne al calor de sus besos. Su plegaria es la estrella que dirige mi nave. Me ha dicho alguna vez que fue triste su infancia. Yo nunca le pregunto por las antiguas cosas, mas a su voz mi espíritu se llena de fragancia. Si pienso en su niñez, me inunda un dulce llanto, cuando niña, quién sabe si al mirar unas rosas, su virginal entraña sintió crecer mi canto. Otra vez de final, por favor. Solo el final. Su virginal
¿Desde ahí? ¿O Estos todo? últimos tres Ah, versos. ok. Si pienso en su niñez, me inunda un dulce llanto. Cuando niña, quién sabe si al mirar unas rosas, su virginal entraña sintió crecer mi canto. Ahí hay un poco una respuesta. Fíjate que hoy nos has contado de una manera muy especial y muy, muy cercana. Nos has contado sobre ti, sobre cosas fuertes. Y mira que él aquí dice que cree que ella tuvo una infancia triste. Pero cuando ella estaba mirando la rosa, él se la imagina, una niña viendo las rosas. Y dice que quién sabe si ella habrá sentido su canto dentro de él. Mm, Este niño tuyo no necesita tal vez que cocines tanto, sino más bien que tengas ese canto poderoso, fuerte, que también se levanta y llega a otras personas. Y ese es el recuerdo, esa postura política tuya, demostrarle cómo puede ser una mujer también en otras facetas, en otros momentos, en otras posibilidades también, inclusive de amar a pesar de haber tenido unas dificultades, de haber tenido unos vacíos de ese amor, pero ella los llenó con su propio amor y con el amor de Dios. Es como eso se teje ahí en ese poema también. Mira él cómo agradece a esa mamá que escuchara su canto, un canto que estuvo antes de nacer, imagínate. Entonces yo ujú, creo que eso es un asunto muy interesante, porque todas esas familias también nos dejan un canto, un sabor, unos paisajes. Fíjate a dónde nos llevó Sergio Palacio con su poema de paisajes que la gente dice, bueno, ¿y la mamá dónde andaba? La mamá estaba en todo eso que estaba viendo él, en todo eso que estaba describiendo. mm, Y fíjate que él ahí tampoco menciona nada de la comida, ¿no? Menciona los lugares. Y mm, entonces cómo también esa madre cubre como un agua, como un rumor del río, como una cercanía distinta, que definitivamente esa compañía es otra cosa, es otra cosa, nos da otro sentido. mm. Bueno, yo para el Día de la Madre escribí un poema para mí sí. Mm, para ti misma, Sí, creo qué que es para mí. muy interesante eso. Em, no tiene nombre, no tiene título más bien. Dice así, ser mamá es encontrarme en el reflejo de tus ojos y sentir miedo. Es mirar hacia adentro y no entender la respuesta de la incertidumbre. Es morir y nacer con otras aguas. Es sembrar el corazón en un árbol de sueños que no me pertenecen. Es perderme en el silencio de tu respuesta corta. Es seguir cuestionando mi vida a la luz de tu sombra. Precisamente, cuestionar a la luz de la sombra, ese oxímoron que aparece ahí, una figura literaria, que nos permite también ver ese contraste que tienen las vidas de las personas. Y cómo uno, a pesar de lo que haya vivido, también asume una postura en la Mm, crianza con los hijos, y los hijos también asumen otras posturas de todo eso que están hechos. Me llama mucho la atención una vez que una profesora hizo un descubrimiento en un tablero. Estábamos viendo clase y llegó y escribió en un tablero la palabra yo. ujú, Entonces dijo, a ver, ¿quién me dice que es yo? Entonces empezó todo el mundo, pues cuando uno dice yo, pues yo, o sea, yo estoy hablando de mí, de mis cosas, de mi vida, de no sé qué, en fin, de mis propiedades, decía la gente. Pero cuando empezamos a desnudar esa palabra, nos fuimos dando cuenta que yo era un nosotros, que yo era una construcción. ujú, Entonces estaba hecha de muchas personas, de muchas vivencias, de muchos asuntos que conformaban ese yo. Entonces yo creo que eso es lo que estás diciendo ahí. También hay un yo, pero se siente ahí un aire a nosotros, a tu mm, hijo, a ser mamá, a la mamá tuya, en fin, unas referencias allí que son lo que nos constituye. mm. Un yo que finalmente es un nosotros. Estamos hablando de las mamás. Estamos hablando de los papás y ahora vamos a hablar de las mamás.
Estamos hablando de las mamás ya, ¿Así? básicamente. Voy a leer un poema que tú escribiste ¿Otro? en este libro, Uh, Liancirú. ya, sí. Que además cuando yo veo este nombre, pues yo pienso que es para Liliana, que algo ahí hay escrito para Liliana, y pues obviamente también para Luna. Entonces, aquí todavía no ha nacido María del Mar, por eso no está María del Mar. Por eso hay mar íntimo. Pero hay en varios textos de este libro, haces mucha alusión al mar. Entonces yo también creo que es una manera de llamar algo que iba a llegar. Un presagio, un presagio. Sí, era llamar como algo lo del que iba llanto a llegar. ahora. Exacto. Este poema dice, Madre Eterna, ella tiene un corazón de maíz que pinta el sol, y en las noches se cuela en la luna de abril. Ella lleva en sus manos el atardecer, el canto del ave en su ser. Ella es el mejor poema que compuso la tierra, donde germinan las semillas de las miradas, de los pasos bohemios del amanecer. Ella es madre y mujer, ternura y pasión, el sonido del caracol. Aquella canción que en el alma se eternizó, el canto del río y el mar, el efecto que permite sentir cuando la voz de la guitarra floreció. Y pues yo no creo que aquí estés hablando de tu mamá. Puede ser que sí, pero, puede ser que sí, pero cuando yo lo leo, eh, por el tiempo que he conocido a Liliana, veo más a Liliana que a tu mamá. No conozco a tu mamá profundamente, no la conocí en la juventud tampoco, eh, pero lo que he escuchado que escribes de tu mamá y lo que he visto de tu mamá y lo que he escuchado que escribes a Liliana y lo que he visto de Liliana, cuando leí este poema, pues pensé en Liliana y también en lo que la ha visto ser mamá, ¿cierto? Y pues si bien no la conozco hace muchos años siendo mamá, sí llegué a conocerte y a escucharte hablar de Liliana y de tus hijas cuando estaban más chiquiticas. Y la imagen que tengo, pues que es, además lo que he escuchado decir también, y lo que he escuchado decir a ella, es que es una mamá también muy tierna, muy desde la ternura, pero también es una mamá muy desde la firmeza y desde la conciencia, ¿no? También mucho. Y, y pues eso también me enseña a mí un poco de cómo yo podría ser mamá, ¿no? Eh, obvio no somos iguales y no voy a ser como ella, pero sí aprendo de ella al escucharla y al verla. Me causa mucha risa y eso lo va a contar. Me causa mucha risa y mucha gracia que Liliana regaña a la gente cuando se accidenta o se golpea, porque ahí yo pienso que la gente no tiene la culpa, pero ella los regaña. Va a tomar agua, mamá. Y eso me parece muy chistoso también porque creo que igual, si bien tú no regañas a la gente, tú sí te enojas porque a la gente le pase algo. Entonces es como el complemento, no sé si perfecto, pero sí como que se complementan mucho en ese sentido, porque si bien tú no regañas, sino que más bien guardas silencio y te pones muy serio y tomas otra actitud, Liliana sí regaña y sí dice y sí habla y sí, ¿por qué te caíste? Y no sé qué, eso es una bobada, esa palabra ella la usa mucho, eso es una bobada, esa forma fue una bobada. Entonces, me ha gustado esto de hablar de la familia, porque si bien he hablado de mi familia, pues yo sí tengo que hacer una confesión, y es que desde que yo te conozco, tu familia para mí ha sido un ejemplo. Y, y nada, y pues eso me parece lindo.
Bueno, había una discusión aquí, como dice la canción esa que dice que hay una discusión en el barrio, se Sí, cree con que las... pachanga es charanga, una pachanga, el baile que está. Esa discusión que había aquí muy interna, muy de susurro, ¿no? Ese poema, ¿de quién es? ¿Para quién es? ¿Para quién Ah, es? sí, sí, yo vi. Estuviera mi mamá por ahí y decía, Estaría, es para mío, es mí mío, es es mío. mío, claro, Algo muy interesante, porque además a tu mamá le encanta que le escribas poemas. sí, algo muy interesante y pues hay un asunto también que tiene que ver con la escogencia de la pareja, ¿no? La escogencia de la pareja está marcada por una imagen que uno tiene de una madre, de un padre o de las referencias que uno vaya tomando con las experiencias que va teniendo, con las personas que están alrededor. Hay una imagen ahí. Finalmente, pues claro, hay una mezcla. Yo creo que ahorita que volví a escuchar ese poema que no lo había escuchado en años, no lo había vuelto a leer en años, también el libro es bastante añejito ya, pero fíjate que yo me acordaba un poco de esas dos, como en un poema anterior leíste y había mencionado a mi suegro, y había mencionado a mi papá, en este veo que estaba mencionando también un poco de algunas cosas de mi mamá, eso de la guitarra que florece y esto, y de la cantada, pues a mi mamá le gusta mucho, es muy buena cantante. Y otra parte que habla también de otros asuntos, ¿cierto? Que tienen que ver más con esa convivencia, con esa de hacer, de ese noviazgo y otras cosas. Pues también hablaba, veía que hablaba más de Liliana. Entonces era un poco también haciendo un retrato de dos momentos Igual de dos ahí tú mujeres. hablas de... Bueno, y entonces en ese libro hablas mucho de la familia, en esos libros hablas mucho de la familia. Creo que por eso los elegí para hoy. Em, y ya que estamos hablando de esto de las mamás, nos centramos en la familia, en mi mamá y el papá. Y el papá, perdón. y, en, y un poco también en la relación de pareja y estas Los posturas, hijos. en los hijos. Bueno, sí, está todo ahí un poquito. Voy a leer un poema que les escribí recientemente a mis mamás y se llama Mamás. Y otra vez empiezo con esa pregunta. Bueno, ya voy a leer el poema. Mamás. ¿Qué significa ser mamá? ¿Es tener un hijo en el vientre 9 meses o sostenerme toda la vida? ¿Es encontrarse en tu reflejo o en algo que nunca se conoció? ¿Es tener un vacío constante o saber que estoy en tu corazón? ¿Es enamorarse de un latido cuando no se sintió dentro de sí o haberme quitado la vida sin tenerla? Yo aprendí el significado de ser mamá cuando entendí que me recibiste sin esperarme, cuando sentí tu abrazo profundo, cuando supe que tu corazón y el mío era uno solo, cuando vi tus ojos de abuela enamorarse. Si bien es para mis mamás, pues es mucho más para mi mamá Daisy, eh, porque creo que uno de los regalos que la vida, Dios, quien sea, me ha dado a mí y que me ha hecho tener un poquito de sentido en la vida es ver a mi mamá ser abuela. Y ver a mi mamá ser abuela para mí ha sido un regalo porque yo creo que Joaquín es mi mamá, obvio, y todas las mamás y las hijas dirán lo mismo, pero yo creo que Joaquín no pudo tener mejor abuela que la que tiene. Y, y lo ha sido porque he visto a mi mamá ha sido una mujer fuerte, de carácter muy fuerte, era muy fuerte con sus hijas. Mis hermanas dicen que a mí me tocó más fácil. Creo igual que me tocó fuerte con mi mamá. Eh, Sin embargo, verla ser abuela no solo con mi hijo, sino con los hijos de mi hermana, uf, ha sido, mi mamá no se alcanza a imaginar lo que me genera, no solo porque me ayuda, sino porque mi mamá es una mujer de 70 años y, y todavía tiene fuerza y saca fuerza y busca tener fuerza para lidiar con un niño de 4. Así que, mami, te amo y me encanta verte ser abuela y creo que eres maravillosa siendo la abuela de Joaquín.
Se ha convertido casi que en un recital de poesía comentado, este espacio, este programa, y me parece muy interesante que se vea así. Y lo que hablas también de la mamá, de la abuela, que asume un rol de cuidado, una postura política de cuidar, a pesar de todo. De cuidar con ternura. De cuidar con ternura, y no solo de cuidar con ternura, sino de tratar de ponerse a tono con una época muy diferente, de 70 años a 4 años. Hemos visto aquí un poco con los poemas también la forma en que describen a las personas de cada momento histórico, y es diferente la postura, ¿no? Entonces ella se ha puesto a tono también, y seguramente eso hace que sea vigente, que tenga toda esa fuerza para todo. Yo creo que esto eh, pues me lleva, además porque hiciste un cuestionamiento que me parece que es interesante seguirlo para cerrar, y es que dijiste que más que todo hemos hablado de los papás, de la pareja, no sé qué, pero me parece que esa visión del niño que está allí, me parece interesante tenerla un poco en esto que escribí. Yo había seleccionado solo un poema mío, el resto de otros autores, pero tú te encargaste de traer varios de los que yo tenía por allá en otras, refundidos de alguna forma. Entonces, si quieres, me ayudas con mm, estas páginas son raras, pero termina acá. ¿Mm? Es de un libro que hicimos en colectivo, con el grupo de Plenilunio en ese momento, y se llama Reserva Especial. Vale. Fiestas. Fui niño, me asustaron con caras disfrazadas de mueca y oscuridad, con pelucas y sombreros de hermanos mayores. Probé la panela a mordiscos y el polvo en los brazos laxos de la caída. Un toro hablaba conmigo. Tenía perro que mordió mi cara. Fui niño, hablé poco, después mucho. Callé lo que ahora escribo. Fui niño, escuché música que ahora busco en la taberna de mi memoria. Escuché sobre un barco perdido en mi sangre. Tuve inocencia de un susto hecho miedo a una cosa que no sé. Escribo un nenúfar de niebla en medio del lago trémulo de mi niñez. Ahora refleja las letras del silencio. Puedo volver y sanar. Puedo escupir y curar con saliva. Reconocerme niño con el único miedo de no decir. Aquello que hablábamos con malicia, bajo el árbol de mamoncillos en la esquina del olvido. Aquella esquina levanta los hombros y nos muestra su espalda que se va, para besar y coser la fotografía, escondida y ajada por el temblor, de tantos candados que obligan la ansiedad, la pena, la agonía que interrumpe el sueño. Habla la taberna de mi memoria, baila en un salón, perdón, habla la taberna de mi memoria, baila en el salón un miedo que muere. ¿No? Quería retratar un poco esto, el temor, todo el tiempo está ahí el temor, ¿no? De diferentes cosas que uno tiene como niño, y cómo se van también desmitificando un poco, y quiero que tengamos esa posibilidad de que ese miedo en algún momento vaya a un salón de baile a morir bailando. Es un poco eso. Es también una postura que tenemos los niños, y también interesante ver que ese miedo luego tiene otros matices cuando uno está más grande, y también interesante reconocer los miedos, ¿sí? Lo que tememos también es una postura política, lo que tememos, a lo que podemos renunciar, a lo que podemos ceder y a lo que no. Yo creo que ya vamos acercándonos pues a este cierre. Como siempre, esto lo dices tú y ahorita te voy a pasar para que tú lo sigas diciendo. Pero les invitamos a suscribirse al canal. ¿Cómo más es que se dice? A que nos,
Bueno, primero agradecemos a todo nuestro equipo de producción por acompañarme hoy en el llanto. Importantísimo no sentirme sola No era un llorando. coro y no un lloro. Un llor. Bueno, no me siento sola estando contigo, sino que tú no lloras, entonces hoy me sentí acompañada llorando. Agradecemos a nuestro equipo de producción, a Juliana, a Joaquín, a María del Mar, a Luna Sofía y a Liliana por su compañía, por su llanto, por su risa, por su escucha. Agradecemos a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram. En Instagram nos encuentran como @pleniluniocali, en Facebook como Plenilunio Cali, en nuestro canal de YouTube como Plenilunio Cali. Les invitamos a suscribirse y darle like, dejar un comentario. Y nada, nos vemos en nuestro próximo episodio en el que seguiremos hablando del amor y otros demonios. Parece, parece que los perros se agitaron justo cuando íbamos a terminar el programa. Querían seguir escuchando. Chao, gracias.